Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 22, hermanos. Y la predicación del día de hoy se llama Una advertencia para la iglesia. Hermanos, la última información que obtuve de cuántos grupos cristianos se encuentran a nivel mundial son 4.200 grupos cristianos, hermanos. ¿Y saben qué? Todos se dicen verdaderos, ¿verdad? Cada grupo cristiano se dice verdadero y fuera de ellos todos los demás son grupos falsos. Y a cada grupo que tú le preguntes te dirá lo mismo. Bueno, hermanos, hoy vamos a leer este pasaje y vamos a leer el contexto, pero va más allá. Sí, este capítulo habla referente a los falsos maestros, a los falsos pastores que vemos y que predican otros evangelios del cual Dios o nuestro Señor Jesucristo lo dejó por escrito, ¿verdad? Él sabía que vendrían otros falsos y que engañarían a mucha gente, como hasta el día de hoy lo estamos viendo. Pero también le va a hablar a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque juntamente con esos versículos vamos a leer otro más que nos relaciona a nosotros, para que podamos comprender un poquito mejor cómo el cristiano, el que ya pertenece a la iglesia de Cristo, cuando el Señor empieza la obra maravillosa en su vida, cómo está él, en qué condición se encuentra, ¿verdad? Y como hemos estado hablando a través de estas prédicas de los dones, de los talentos, de cómo debemos servirle al Señor, pero cuando no lo hacemos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el cristiano que no ocupa lo que Dios le da? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer, dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y luego aquí viene, aunque parece muy fuerte, es una realidad, hermanos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto lo hemos visto muchas veces, hermanos. Y hemos visto cómo hermanos que regresaron atrás se arrepienten de las decisiones que tomaron, malas decisiones, ¿verdad? Y muchas veces se acomoda esto, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el mundo, ¿verdad? Isaías dice que el Señor nos ve como llagas podridas, malolientes. Somos lo peor de lo peor. ¿Y de qué nos alimentamos? Bueno, de lo peor que hay en el mundo, de la inmundicia, de las obras de la carne, de la iniquidad, ¿sí? De la amargura, de la envidia, de la codicia. ¿Y eso cómo es? Si nosotros ya somos llagas podridas y malolientes, ¿de qué nos alimentamos?
pues de lo peor, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamarle? Pues del estiércol, de la basura, del desperdicio. Eso es de lo que se alimenta el mundano, el que vive todavía en pecado. Y así anda. Y por eso este proverbio, ¿verdad? Porque de ahí dice el Señor, en el 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo. O sea, estábamos contaminados allá. Sí, así es. No podemos ocultarlo, no podemos evitarlo. Por el conocimiento del Señor, ¿sí? Por eso la necesidad de que nosotros siempre estemos bien alimentados, bien cercanos al Señor. Lo más posible, estar en la presencia de Dios, conocer más de Él, buscar más en oración, ¿sí? Buscar hacer su voluntad, servir en todo momento. Nuestra vida, recuerden, ya no es nuestra vida. Ahora nosotros hemos decidido dar esta vida en servicio a nuestro Señor. Lo segundo es nuestro trabajo, nuestros planes, nuestra familia, nuestros amigos, todo lo que nos rodea. En segundo lugar, el primer lugar ahora lo ocupa nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto? Para que, no es lo que el Señor dice, porque el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo fue el que nos limpió de las contaminaciones. Entre más conocemos de Dios, más limpios somos. ¿Sí? Y luego dice, luego se enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Los apóstatas, los que dejaron, los que no continuaron siguiendo a Cristo, sino que se dieron esos no sé cómo llamarles, esas chances de que, bueno, yo quiero un poquito de mí, quiero tener un tiempo para mí también. Sí, busco de Dios y amo a Dios y le sigo y le quiero servir, pero también quiero algo para mí. O sea, yo quiero también mis propios deseos, satisfacer mis propias necesidades. Quiero un poquito. Voy a darle el 99.9% a mi Señor. Y ese 0.1 va a ser para mí. ¿Así lo pide el Señor? No, ¿verdad? Porque el mandamiento, el primer mandamiento y el mandamiento más grande que Dios nos ha dado es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Todo. ¿Sí? Aquí no hay a medias. ¿Sí? Y cuando eso lo entendamos, entonces estaremos más seguros que el Señor está con nosotros. Pero si nos damos tiempo para nosotros y nos damos esos permisitos, entonces tenemos el riesgo, hermanos, de enredarnos otra vez en esas cosas de las cuales escapamos y vamos a ser vencidos. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Ya no es como estábamos, sino ahora es peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué dice esto, hermano? Bueno, porque ya no hay ignorancia. Antes en el mundo podríamos decir es que no conocía lo que a Dios le agradaba, no conocía la voluntad de Dios, por ignorancia cometía pecado. Pero el que ya conoce las cosas de Dios, el que ya escuchó la palabra de Dios, el que ya vivió y caminó juntamente con el Señor y vuelve atrás, ¿verdad? Hubiera sido mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aunque se escuche muy feo lo que dice el proverbio, es una realidad, hermanos. Aquel que vuelve atrás es como ese perro. Lo hemos visto, ¿verdad, hermanos? Como el perro tiene esas
esas formas. No sé por qué lo hacen, pero yo lo he visto también, ¿verdad? No sé si les cae mal o no lo sé, pero es algo, pues, por llamarle suave, no aceptable, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero espiritualmente muchos han caído en eso. Y dicen, no, ¿cómo es posible? Yo vi en el hermano el cambio. Yo vi cómo el Señor empezó la obra en su vida. Yo vi cómo él estaba entregado. Yo vi cómo él estaba en un primer amor con el Señor, enamorado, enamorada de nuestro Dios. Y volvió atrás. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a leer un poquito atrás el contexto porque del versículo 2 lo vamos a leer nada solo de corrido para entender un poquito a lo que se está refiriendo. El capítulo 2 del versículo 1. ¿Sí? Tiene un subtítulo ahí, dice falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué lo quiero leer, hermanos? Hace unos días fuimos a visitar a un hermano y ese hermano lo visitan muchos grupos y entonces encontramos, se hizo una pequeña discusión. La mamá es hermana, el hijo es hermano, y la mamá decía, a ver, hermano, explíquenos. Es bueno que otros grupos vengan y prediquen y nosotros escuchemos y abramos nuestros oídos a ellos. Y dice ella, porque yo vengo de diferentes grupos, hermano, y yo me he dado cuenta que cada grupo trae su propia doctrina, sus propias enseñanzas, y los pastores de la misma manera se manejan de muchas formas. Y el hijo decía, pero no tiene nada de malo, porque vienen a hablar de las cosas de Dios y la Biblia es la misma. Y si vienen a hablar de Dios y vienen, de modo que yo lo rechace. Ahí están dos posiciones en el mismo hogar de dos hermanos cristianos, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿qué hacemos ahí? Pues vamos a seguir leyendo y luego comentamos. Dice falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es un riesgo, hermanos. ¿Sí? Aparentemente el que llegue a mi casa viene de parte de Dios y abre su Biblia y habla de Dios. Pero aquí dice el Señor que son falsos. Y que ¿saben cuál es el problema más grande? Que no solamente se van a perder de ellos, sino los que le estamos escuchando, nos van a extraviar ellos y nos van a llevar por caminos incorrectos. Entonces, no solamente será el castigo para ellos, sino los que los seguimos a ellos. Y ahí es donde está la trampa y ahí es donde está la advertencia para todos los hermanos. Tengamos mucho cuidado. Ahora se han liberado los grupos, ¿sí? Y el 99.9% tienen un interés que Dios ya nos dijo, ¿sí? Y ahorita, si lo encontramos, lo vamos a leer.
Si alguien lo puede encontrar, es referente a lo del amor al dinero. Bueno, seguimos. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ahí está, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos grupos están en el tema de la prosperidad? ¿Cuántos lugares, miles de gente siendo atraídas, siendo arrastradas por estas doctrinas de la avaricia? Nosotros somos hijos de un rey, el rey que es dueño del oro y la plata, y como hijos todos debemos ser ricos, y todos debemos ser prosperados, y todos debemos dar de manos llenas. Y dice el Señor, pruébame y dame los diezmos, y vas a ver cómo se abren las ventanas del cielo, y vendrá sobre de ti mucha abundancia. Y ahí está la gente engañada grandemente, hermano. Escuchaba yo a un pastor de la prosperidad que decía, bueno, los delincuentes, los del narcotráfico, los empresarios tienen millones y millones, y yo le decía al Señor, y mis millones, Dios, y mis millones, ¿dónde están mis millones? Imagínense ustedes. Y eso predicando a las ovejas que de buen corazón anhelan conocer las cosas de Dios. Son arrastrados. Y por eso el Señor está advirtiendo. Cuidado, hermanos. Cuidado. Se hace una doctrina tan profunda que luego uno automáticamente ya sacas la mano del bolsillo y estás dando. Una ocasión estuvimos allá en el Zócalo, y pasó una pareja de señores, y estábamos cantando y estábamos predicando, y se sube un señor y agarra y saca el dinero de su bolsa y dice, tengan. No nos dé nada, no queremos nada, gracias, de veras. No, yo lo doy de corazón. De veras, yo lo doy de corazón, agárrelo. No, gracias, de veras. Porque la palabra de Dios la recibimos por gracia, por regalo. ¿Cuándo dijo Dios, cobren? Si yo les di regalada la palabra, ¿por qué la van a ustedes a cobrar? ¿Por qué la van a vender? Pero es tanta ya la cultura, hasta en los propios grupos cristianos. ¿Sí? Es lo que tanto criticaban a la Iglesia Católica, y ahora es lo mismo que están haciendo los grupos cristianos. Está muy claro aquí el Señor diciendo, por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, la ira de Dios vendrá. Y aquellos que piensen que ya la libraron y que dijeron, no pasa nada, ya me hice millonario, ya engañé a la gente, ya les di una doctrina equivocada, y miren, sigo vivo, no pasa nada, dice el Señor. La condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Van a pagar tarde o temprano por lo que han hecho mal con respecto a las cosas de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé
pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra de ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites y cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado del camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hablando de hace más de 2000 años, Pedro, lo que hoy estamos viviendo con los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y por qué es la advertencia en este día, hermanos? Porque les acabo de decir, hay 4.200 grupos que están proclamando que son los grupos verdaderos, grupos cristianos que siguen al Señor. Y son falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, pero recibirán su pago, recibirán su pago. Por eso, tengan mucho cuidado a quien escuchan, a quien siguen, a quien le abren la puerta. ¿Sí? Ahora, referente a esto que estamos hablando, ¿qué le contestamos a nuestros hermanos? Nuestra hermana cristiana, hermana, y nuestro hermano hijo cristiano, los dos luchando en la misma posición, ¿verdad? Bueno, leemos la Biblia, porque toda discusión se termina
cuando la palabra de Dios habla. Y aunque a mí me guste o no me guste, lo que Dios diga es lo que se tiene que cumplir. Eso es lo que determina nuestros actos, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, cuidado con los que recibimos, cuidado con los que tomamos como guías. Recuerden, no hay mejor guianza del que no se equivoca, del que es 3 veces santo, del que es perfecto. Y Él te dice a ti, vengan a mí, vengan a mí, no ocupen otros intermediarios. Nadie puede ser mejor intermediario que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el único, ¿sí?, intermediario entre Dios y el hombre. Más de Él, nadie. Nadie. Bien, hermanos, pero también quiero tocar otro tema, hermanos, de esto mismo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Y vamos a enfocarnos ahora en nosotros, hermanos. Y yo quería que viéramos los dos puntos, porque son importantes. ¿Sí? Primero, que estemos atentos de la doctrina que estamos recibiendo. Y dos, que sepamos identificar entre un grupo cristiano verdadero y uno que no lo es. Y si uno no puedes identificar, pide discernimiento al Señor. Señor, muéstrame entre lo bueno y lo malo de los grupos que se dicen cristianos, Señor. Porque yo no quiero tropezar, ni ser tropezado, ni quiero tropezar a nadie. Sino quiero seguir tu doctrina verdadera. Mateo, capítulo 12, versículo 43. Veamos cómo está nuestra situación espiritual cuando nosotros ya el Señor nos perdonó, ¿verdad? Él perdona y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuál es ese, hermanos? Ese espíritu que te gobernaba era un espíritu diabólico. No teníamos nosotros otro espíritu, porque el espíritu que nosotros traíamos era el espíritu de pecado. Y el que gobernaba en nosotros era Satanás, y Satanás tenía un espíritu dentro de nosotros que usaba para así en nosotros estar en pecado constantemente todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y luego dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo sucede eso, hermanos? Cuando viene el arrepentimiento y empieza la obra maravillosa de Dios, y cuando nosotros vamos y cumplimos el mandamiento del bautismo del agua y el bautismo del Espíritu de Dios, y entonces el Señor saca de ti todo ese espíritu de maldad que tenías, ese espíritu demoníaco lo saca, y ahora te da un nuevo espíritu. ¿Sí? Entonces dice, sale del hombre, pero ese espíritu no muere, solamente sale de ti. Ese espíritu de maldad sale porque no resiste, porque Dios ya te tomó a ti para Él. Ahora eres hijo de Dios, y como hijo de Dios, Dios no permite que ese espíritu esté en ti, pero sale de ti y anda vagando. ¿Sí? Y luego dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Pero cuando dice anda, está diciendo, no está simplemente guardado, anda, rondando por aquí, por allá, dando vueltas, moviéndose. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega,
la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo ven, hermanos? Dios ya limpió la casa, o sea, te limpió a ti, ¿sí? Te purificó, te santificó. Eres nueva criatura, limpio totalmente, ¿verdad? Pero dice, la encontró desocupada. ¿Qué significa, hermanos? Que no estás haciendo nada. Ahí está, reposada, como ese siervo que le dieron su talento, ¿verdad? Y lo guardó. Y ahí se quedó quieto, no hizo nada, ¿verdad? ¿Cuándo está ocupada? Bueno, cuando tú estás sirviendo al Señor y estás entregado a la obra de Dios y estás entregado a servirle y a adorarle y a hablar con Él y adorarlo a Él y leer su palabra y estar en su presencia, entonces llenas tu casa. ¿De qué? Ahora llenas tu casa de la presencia de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que vendrá, dice, ¿sí?, a tu corazón, y dice, ahí yo estaré, llegaré y cenaré con Él. Pero si tú no haces nada, está vacía, limpia, ordenada, ahí está. Estás desperdiciando lo que Dios te dio y no estás haciendo nada. Estás ocupando tu libertad y tu limpieza espiritual en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Estás ocupado en lo tuyo, en lo propio, en lo material. Yo no te estoy hablando de cosas de pecado, sino en lo que tú estás ocupando, en las cosas tuyas, en tus propios planes, en tus propios pensamientos, ¿sí? En todo lo que tienes tú por hacer todavía. Porque aún no has entendido que ya no vives para ti, sino ahora sirves a Dios, ahora vives para agradar a Dios. Pero aún todavía no lo hemos entendido, aún todavía seguimos haciendo nuestras propias cosas personales. Y entonces dice, ahí anduvo ese demonio que salió de ti, ese espíritu demoníaco, y va y te encuentra otra vez. Y encuentra que no estás ocupando nada de ti y de lo espiritual, y la encuentras desocupada, barrida y adornada. ¿Y qué creen que hace? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y tú tenías uno nada más y mira cómo te traía. Ahora va por 7 más, ahora van a ser 8. Imagínate cómo te va a traer ahora. Por eso dice el Señor que cuando alguien se va al pecado, cuando alguien vuelve atrás, ¿sí?, cuando va a la apostasía, difícilmente vuelve otra vez al camino del Señor. Ahora se entiende por qué, ¿verdad? Si con uno no podíamos, ahí andábamos sufriendo y padeciendo y luchando para más o menos sobrellevar nuestra vida y todo nos salía mal. Imagínense ustedes ahora más 7. Y luego dice, 7 peores que él, y entrados moran allí. ¿Cómo es que van a volver a meterse en uno? ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros le abrimos las puertas, cuando nosotros nos estamos dando las oportunidades, los permisos, estamos reposados, estamos desanimados, desilusionados, atribulados, cuando estamos ocupados en todo, menos en las cosas de Dios, ahí entra el espíritu que se fue de ti, más 7 más. ¿Cómo es posible? Tú le abriste la puerta, nadie más. Tú fuiste el que le abrió la puerta. Tú le diste permiso. ¿Por qué? Porque tú
estado espiritual no estaba fortalecido. Y el espíritu estaba esperando un momento nada más para volver a ti. Y entonces dice, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Advertencia con mucho amor, hermanos, en este tiempo, cuando la maldad se ha multiplicado muchísimo. Es el tiempo de que nosotros tenemos que cuidar esa preciosa salvación. Tenemos que defenderla con todas nuestras fuerzas. Y no debemos dejar que el mal vuelva a nuestra vida, sino que la llenemos de todo lo que se refiere a Dios. Es nueva vida, eres nueva persona, no eres el mismo. El anterior ya murió, ese yo viejo ya murió, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, ya murió. Tú ya no eres el mismo. Hay que comprenderlo y hay que entenderlo y ponerlo por obra en nuestra vida, que baje de nuestra mente a nuestro corazón y decir, yo ya no soy el mismo, ¿sí? Y aunque me gusten hacer estas cosas, ya no lo voy a volver a hacer, porque yo ya no quiero ser el mismo. Y yo ya no quiero, conforme a lo que estamos leyendo, que el espíritu maligno vuelva a mí, sino que el que habite en mí sea el Espíritu Santo. Pero nadie va a tomar la decisión esta más que tú y yo. En manos de nosotros está tomar esa decisión. Ni ustedes pueden tomar la decisión por mí, ni yo puedo tomar la decisión por ustedes. Cada uno de nosotros va a tomar la decisión correcta o incorrecta de lo que quiere en su vida. Pero el Señor ya nos advirtió para que no ignoremos, ¿sí? Para que no vivamos en ignorancia, ¿sí? Para que nosotros no tengamos ese pretexto. Pero al mismo tiempo es una ayuda, una exhortación a que no estemos distraídos, que no permitamos que el mal vuelva a nuestra vida. Si nosotros damos permiso, no hay nada que hacer. El problema dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es tiempo de poner las manos en el arado. Es tiempo de verdaderamente poner en primer lugar a nuestro Dios. Nunca debe ocupar el lugar de Dios nada que amemos en esta tierra. Tú podrás decir, yo amo mucho a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, a mi negocio, a mi carro, a mi casa, a mi coche, a mi lancha, a mi avión. Lo amo mucho, me ha costado todos estos años. Está bien, pero primero es Dios. Siempre primero es Dios. Puedes amar lo que quieras, pero primer lugar es Dios. Siempre. Todo lo que necesites lo puedes tener, siempre y cuando tú primeramente pongas a Dios en primer lugar. ¿Sí? Entendamos cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añadirá. ¿Qué es todo lo demás? Pues todos tus deseos, tus planes que tú tienes en tu vida. Claro, no pecaminosos, ¿verdad? No son planes conforme a la voluntad de Dios. Todo eso el Señor te va a ayudar a tenerlo. Y te dará conforme a cómo debes recibirlo. Porque habemos quienes les dan mucho y se pierden. A lo mejor el Señor dice,
poco a poquito, poco a poquito. No te me vayas a ir de boca. Y al rato te pierdes. Y en lugar de hacerte un bien, pues te vas a perder. Bien, hermanos, yo creo que es muy clara la palabra de Dios y es importante que todos estemos alertas a los grupos, sobre todo en estos tiempos donde hay mucho engaño, y sepamos entender, discernir entre los grupos verdaderos y los no verdaderos. Pero al mismo tiempo cuidemos nuestra salvación y pongamos manos a la obra. ¿Sí? Quizá algunos dirán, bueno, hermano, pero yo no tengo tiempo para salir, para servir a mi Señor, porque tengo ocupado mi tiempo. Sí, está bien. Pero de todas las personas con las que tú platicas o te reúnes o conversas en cualquier momento, ¿lo ocupas para hablarle de Dios o lo ocupas para hablar de todo menos de Dios? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Sabemos que tenemos negocios, ¿verdad? Y cuando alguien llega, te pregunta por cualquier artículo que tú vendes, y le ofreces, y le habla de lo que vas a ofrecer, le vas a vender, y quizás haces el negocio y le vendes. ¿A poco ahí no puedes hablar de las cosas de Dios? Se puede hablar, ¿verdad? ¿Tienes compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Y no puedes hablar de las cosas de Dios ahí? Puedes. En cualquier momento nosotros podemos hablar de las cosas de Dios y servirle a Dios. Cuando estás haciendo alguna actividad, ¿no puedes estar adorando y alabando al Señor? Puedes hacerlo. No puedes leer tu palabra de Dios porque estás ocupado cocinando, pero puedes poner tu teléfono en audio, el libro que quieres escuchar, y estás cocinando, estás lavando y estás escuchando el audio del libro que quieres escuchar. ¿Lo puedes hacer? Claro. ¿Lo estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Lo estás haciendo? ¿O lo estás dejando para los días de reunión, o a lo mejor en la noche, cuando tengas tiempo, cuando tengas libertad, y cuando llega la noche llegas muy cansado y ya no puedes hacerlo, ya no tienes la libertad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, todas las cosas de Dios se pueden hacer, simplemente que nosotros debemos apartar siempre el lugar que le corresponde a Dios, y el tiempo que tenemos ahora es tiempo de Dios. Ya no hay tiempo para otra cosa más que para las cosas de Dios. ¿Lo puedes hacer? Como dijo ahí nuestra hermana en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando yo pregunto, ¿puedes? Claro que podemos. Podemos porque puedo, porque Cristo está ahí conmigo y me fortalece. Voy a poner por obra la palabra de Dios. Voy a poner por obra servirle a mi Señor. Voy a hablar de Dios en los cuatro vientos. No importa que me digan lo que me digan. Yo siempre voy a hablar de Dios donde quiera que esté. Tengo que tener la casa llena, porque si la tenemos vacía va a venir el mal, va a venir tu demonio que se te fue, tu espíritu demoníaco, y va a regresar con 7 más. ¿No te da temor? Andemos en temor, hermanos. No es cosa sencilla, no es cosa vana lo que estamos hablando, y no es el hombre, sino es Dios en su palabra hablándonos a todos. ¿Sí?
Ya no hay ignorancia. Si no lo sabías, ya lo sabes. Lo siento. Ya está dicho. Vamos a gracias, hermanos. Vamos a gracias.